En este video vamos a estudiar la distribución binomial y para eso necesitamos definir la variable aleatoria binomial y para esto necesitamos definir lo que es un experimento aleatorio. Entonces, tú recuerdas que en realidad definimos lo que es un experimento aleatorio, experimento que tiene más de un resultado posible, pero le llamamos al experimento E un experimento de Bernoulli si tiene solamente dos resultados posibles. ¿Ya? Dos resultados posibles. Usualmente a estos resultados le llamamos éxito y fracaso. Entonces, éxito y fracaso. Entonces, recuerdas que los experimentos aleatorios son aquellos experimentos que tienen muchos resultados posibles. En particular, si tienes solamente dos resultados posibles, como lanzar una moneda, como pasar o no pasar, como la electricidad presente o no está presente la electricidad, o cualquier éxito y fracaso que tú puedas definir, entonces ese es un experimento de Bernoulli. Y en realidad, lo que nosotros definimos a continuación es una variable aleatoria. ¿Te acuerdas que una variable aleatoria es una función de omega en R que a los resultados del experimento, ¿te recuerdas?, le asigna un número? Entonces esa es una variable aleatoria tal que solamente tiene dos resultados posibles, ¿ya? Entonces el recorrido de esta variable aleatoria, el recorrido de x, es solamente dos resultados, el 0 y el 1, por simplicidad. Entonces nosotros asumimos que la probabilidad de que x sea igual a 1 es p, es decir, esta es la probabilidad de éxito, y la probabilidad de que x sea igual a 0 es 1 menos p, donde este p, por supuesto, es una probabilidad que está entre 0 y 1. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos ver es cómo poder construir las funciones, las cosas que nosotros hemos estudiado. Función de densidad de probabilidad, esperanza, varianza y función de distribución. Entonces esta es una variable aleatoria que es la variable aleatoria más simple que existe, que tiene dos resultados posibles. La probabilidad de éxito es p, la probabilidad de fracaso es 1 menos p. Entonces tú puedes poner aquí, ¿te recuerdas que nosotros hicimos para calcular la función de densidad o la función de cuantía, el valor 0, el valor 1, que era el recorrido de la variable, y aquí poníamos la función de cuantía, ¿te recuerdas? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? P, y la probabilidad de fracaso, 1 menos p. Y esta es la función de cuantía, entonces. ¿Te recuerdas que a la función le llamábamos función de densidad cuando era continua o cuantía cuando era discreta? ¿Qué satisfacía esta función? Dos propiedades, que todas las probabilidades son positivas, los valores de la variable, y ¿qué más? Que la suma vale 1, que en este caso te das cuenta que la suma vale 1. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor esperado de x? El valor esperado de x, ¿qué cosa es? Bueno, acuérdate que el valor esperado de x para una variable discreta es x por f de x, pero en este caso tiene solamente 2x, así es que esta es la suma desde 0 hasta 1. Eso es el valor 0 por la probabilidad de 0 más el valor 1 por la probabilidad de 1, que es p. Así que el valor esperado de esta variable, que es la variable más simple, es p. Para calcular la varianza, tenemos que calcular la esperanza x cuadrado. En este caso es 0 al cuadrado por 1 menos p, más 1 al cuadrado por p, y eso nos da p. Entonces la varianza de x, de acuerdo a la formulita que nosotros tenemos, esto al cuadrado, va a ser la esperanza x cuadrado, que es p, menos la esperanza de x al cuadrado, que es p cuadrado. Así que eso nos queda p por 1 menos p. Perfecto. Y si ahora tú quieres calcular, ya sabemos entonces la función de densidad de esta variable, sabemos la esperanza, sabemos la varianza, y ahora queremos saber la función de distribución. Bueno, la función de distribución, si tú te acuerdas que esta función hay que construirla por tramo en el caso discreto. Entonces, ¿qué acumulas? Si es que x es menor que 0, no acumulas nada. Si el x está entre 0 y 1, entonces acumulas la probabilidad en 0, que es la probabilidad de fracaso, 1 menos p. Y si x llega al 1, o más grande que 1, llegaste a 1, porque no hay nada más. Entonces, si tú tuvieras que graficar esta función, esto lo graficarías así. Mira, aquí está el 0, aquí está el 1, y lo que vas a graficar es esta f de x.
Entonces, mientras vienes caminando desde el menos infinito, no acumulas nada. Llegas al 0 y aquí acumulas 1 menos p. No acumulas nada más, porque entre 0 y 1 no hay nada. Y cuando llegas al 1, saltas entonces, ¿a dónde? Bueno, llegaste a 1. Entonces la función de distribución es una escalera que tiene tres pasos. ¿Ok? Partes del 0, 1 menos p y 1. Entonces, lo que podemos recapitular de acá es que existe una variable aleatoria. Esta variable aleatoria se va a llamar la variable aleatoria de Bernoulli. ¿Ya? Esta variable aleatoria, la que tiene dos posibilidades, 0 y 1, se llama la variable aleatoria de Bernoulli y nosotros la anotamos así. La notación que tenemos es una notación bien particular. Nosotros decimos X se distribuye Bernoulli con un parámetro. ¿Cuál será el parámetro que necesitamos conocer para que todas estas cosas las podamos calcular? Bueno, la probabilidad P. Si tú conoces P, ¿conoces las probabilidades de la densidad? Sí. ¿Conoces la esperanza y la varianza? Sí, porque la esperanza y la varianza siempre dependen de los parámetros. ¿Conoces la función de distribución? Sí. Entonces este parámetro P yo lo tengo que especificar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se lee esto? Significa X tiene una distribución, la variable aleatoria de X tiene una distribución Bernoulli con parámetro P. Si la pregunta es ¿cuál es la distribución de X? Y tú me dices Bernoulli, está incompleto, porque para poder especificarla tienes que decirme cuál es el parámetro que tú consideras. Recalco entonces que en la distribución de Bernoulli la probabilidad de que X vale 0 es la probabilidad de fracaso, que nosotros le llamamos 1 menos P, y la probabilidad de que X valga 1 es la probabilidad de éxito, que nosotros le llamamos a esa probabilidad P, donde el P está entre 0 y 1. Entonces, ¿por qué es importante la variable aleatoria de Bernoulli? Porque esta variable aleatoria se construye sobre un experimento de Bernoulli que tiene dos resultados posibles, y esta es la base para construir la distribución binomial. ¿Cuál es la pregunta que tú te haces en la distribución binomial? Bueno, ahora lo que tú haces es que el experimento E se repite en forma independiente. ¿Ya? Se repite en forma independiente n veces. Y este n es un parámetro fijo. O sea, si tú ibas a lanzar la moneda una vez, ese es un experimento de Bernoulli, porque es éxito o fracaso, esa moneda la lanzas 50 veces. 50 veces en forma independiente. ¿Qué significa en forma independiente? Que el lanzamiento, la probabilidad de cara o sello de un lanzamiento no influye en la siguiente o en cualquiera de ellas. Es independiente. Entonces, lo que tú quieres saber, ¿ya? Lo que tú quieres saber es cuál es la probabilidad de obtener X éxitos. O sea, por ejemplo, tú lanzas la moneda 50 veces, ¿cuál es la probabilidad de tener 30 caras? ¿Ok? Entonces, repite, entonces la idea es, ¿cuál es la probabilidad de obtener X éxitos? Donde este X está entre 0 y n. Claro, porque si tú lanzas la moneda 50 veces, podría ser que no obtienes ningún éxito. O sea, la cantidad de éxitos es X. Entonces, este X, que es la variable, es cantidad de éxitos. Y así se define la variable, cantidad de éxitos de un total de n. Entonces, vamos por paso. ¿Cuál sería el recorrido de esta variable? Bueno, claramente el recorrido de esta variable va a ser, bueno, en los 50 lanzamientos no hubo ninguna cara, o sea, la cantidad de éxitos puede ser 0, o que salga una cara, o 2, o en los 50 lanzamientos hubo 50 caras, o sea, el número máximo de éxitos es igual a n. Entonces, si nosotros queremos especificar la función de densidad de probabilidad o de cuantía para esta variable, lo que necesitamos es decir cómo se calcula la probabilidad de cada uno de estos elementos. Para hacer eso, entonces, lo que vamos a hacer es suponer, por simplicidad. Entonces, lo primero que vamos a calcular acá va a ser esta f de x. ¿Ya? ¿Cómo calcular esa f de x? Esa es la pregunta. Lo primero que vamos a asumir es que todos los éxitos vienen juntos. Esto no es necesariamente cierto, pero vamos a asumir por simplicidad que todos los éxitos vienen juntos y después vienen todos los fracasos juntos. ¿Ok? Fracasos. Entonces, yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener que haya X éxitos
Y después, en total, tú te das cuenta que son n. Entonces, si hay x éxitos acá, tienen que haber n menos x fracasos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de un éxito? Ah, la probabilidad de un éxito es p. Y la probabilidad de un fracaso es n menos p. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me aparezcan x éxitos acá? Ah, eso va a ser entonces p elevado a x. Porque si hubiera un éxito, la probabilidad es p. Dos éxitos, p al cuadrado. X éxitos, p a la x. Y después vienen los n fracasos, los n menos x fracasos. Entonces, por independencia, la probabilidad de que haya n menos x fracasos es n menos x. Perfecto. Pero resulta que ahora tú tienes n casilleros y tienes x elementos que quieres repartir entre esos casilleros. ¿De cuántas formas tú puedes combinar n elementos tomando de a x? Bueno, esa es la combinatoria n sobre x. Entonces, este f de x aparece de esa manera, involucra todas las posibilidades de que el e vaya une aquí, después 3f, todas esas posibilidades están consideradas en esta densidad. Por supuesto que esta densidad es válida para x ¿de dónde? Desde 0, 1 hasta n. Y 0 fuera de ahí. Entonces la pregunta que tú te haces ahora es, bueno, pero esta función de densidad asociada a esta variable, te quiero repetir que la notación que vamos a usar para la... No repetir, te quiero decir que la notación que vamos a usar para esta variable es así. ¿Cuántos parámetros tengo que saber yo para poder calcular las probabilidades, o la esperanza, o lo que sea? Dos parámetros en este caso. Binomial lo resumimos así. Binomial, tenemos que saber n y tenemos que saber p. Entonces, esa es la notación que vamos a tener. X, esto se lee así, se distribuye como una distribución binomial con parámetros n y p. Entonces, si tú tienes esa distribución, la forma de calcular la probabilidad, por ejemplo, para x igual a 1, es reemplazar ahí. X igual a 1, 1, y calcula esa probabilidad. ¿Será verdad que esta distribución es una función de densidad de probabilidad o de cuantía? Bueno, tiene que satisfacer dos condiciones, recuerda. La primera condición es que la f de x tiene que ser siempre mayor o igual a 0 para todo x entre 0, 1 hasta n. Pero eso es cierto, porque esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, y esto es mayor que 0. Esto está entre 0 y 1, elevado a cualquier cosa, es positivo. Y esto está entre 0 y 1 también, elevado a cualquier cosa, es positivo. Así que eso es positivo. En particular, te voy a recordar que n sobre x es n factorial por x factorial por n menos x factorial. Así que este supuesto se cumple. Y el segundo supuesto que se cumple es el hecho de que la suma, recuerda, la suma sobre todos los elementos tiene que ser igual a 1. Ah, pero si tú sumas eso, significa esta suma, desde x igual 0 hasta n, de n sobre x por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Pero yo te recuerdo ahora, que tú estudiaste el teorema del binomio, que decía eso, mira, a más b a la n es la suma desde k igual 0 hasta n de n sobre k por a elevado a k por b elevado a n menos k. Entonces lo que tenemos acá es este lado, donde el p es a y el 1 menos p es el b. ¿Te das cuenta? Entonces, esta cantidad, ¿ya? Esa cantidad, si tú reemplazas esto a ese lado, nos va a quedar que esa cantidad es, ¿qué es lo que es aquí? P. Más, ¿qué es lo que es b? 1 menos p. Y todo eso elevado a n. Ah, pero ese p se va con ese p y te queda 1 elevado a n, que es 1. Por lo tanto, en efecto, esto es una función de cuantía o de densidad de probabilidad, porque es positiva y satisface que esto es 1. Entonces, la distribución binomial lo que está modelando es la cantidad de éxitos que yo obtengo a partir de n repeticiones del experimento de Bernoulli. Y mi objetivo puede ser, bueno, si lanzo 50 veces la moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 caras, o 7 caras, o mayor o igual que 3 caras, o todo ese tipo de cosas? Así que hasta el momento conocemos el recorrido de la variable y la función de densidad. Una observación interesante es que si tú tienes una distribución binomial en que el n vale 1, es decir, repites solo una vez el experimento, eso va a coincidir con la distribución de Bernoulli de parámetro p.
Es decir, en esencia la distribución binomial es una generalización de la variable Bernoulli, porque esta variable Bernoulli considera 0, 1, pero repites una vez el experimento. Y la variable es cantidad de éxitos. En cambio acá, tú repites muchas veces el experimento y te mides la cantidad de éxitos que quieres saber. La probabilidad de éxitos, el que tengas 4 éxitos, 10 éxitos, n éxitos. Entonces esa es una observación interesante. Que en efecto esta es una generalización de la variable Bernoulli que vimos anteriormente. Ahora, la segunda cosa que nosotros queremos ver, primero vimos la función de densidad, es cómo calcular la esperanza. Entonces, la esperanza requiere algunos pasos que son algebraicos, que yo no los voy a detallar acá, pero es importante saber que si tú quieres calcular la esperanza de una variable aleatoria, en este caso el recorrido entre 0 y n, esto no es otra cosa que x por f de x. Entonces lo que tú tienes que obtener acá es x igual 0 hasta n, esto es x, y esto va a ser n sobre x por p elevado a x por 1 menos p elevado a n menos x. Eso es la suma que tú tienes que resolver. Entonces yo te voy a decir, en el apunte esto está hecho con detalle, pero lo que te voy a decir, ¿qué cosas hay que usar acá? Acá hay que usar el hecho de que hay que expandir este término. Es decir, lo que hay que sacar es, en vez de poner n sobre x, tú tienes que poner n factorial partido por x factorial por n menos x factorial. Y segundo, tú te das cuenta que la suma con 0 acá, partiendo desde 0, es lo mismo que la suma partiendo desde 1, porque eso elimina el término inicial, ¿te das cuenta? Entonces tú usas eso, y el hecho de que la suma da lo mismo desde x igual 0 o desde x igual a 1, y cambio de variable. Entonces lo que te da es que esto es n por p. Esos dos trucos, esto es desde 1 hasta n, y después usas eso, cancelas las cosas y te queda, en efecto, usando el teorema del binomio, que eso es n por p. ¿Ya? Entonces, la esperanza de una variable aleatoria, es decir, la cantidad promedio de éxitos que aparecen en las n repeticiones, es n por p. Esa es la interpretación. Rebobinemos. En una variable binomial, x es la cantidad de éxitos que hay en las n repeticiones del experimento. Yo puedo calcular cuál es la probabilidad de tener 1, 2, 3, 50 éxitos. Si tú quieres saber cuál es el número promedio de éxitos que hay, es esto, n por p. Claro, pues si la probabilidad de un éxito es 0,7, y lo repito 50 veces, va a ser 50 por 0,7, que es razonable. Entonces, si tú quieres obtener ahora la varianza, tienes que calcular la esperanza de x cuadrado. Pero si metes la esperanza de x cuadrado ahí, el x cuadrado acá, la cosa se complica. Entonces aquí hay un truco que en vez de calcular eso, lo que uno calcula es la esperanza de x por x menos 1 más x. ¿Será que eso es x al cuadrado? Claro, x te queda al cuadrado y x se cancelan esos x. Entonces esta esperanza, por la linealidad de la esperanza, ¿te acuerdas que eso lo vimos? Esto es la esperanza de x por x menos 1 más, así, más la esperanza de x. Esta esperanza ya la tenemos, es n por p. Y esta esperanza se calcula de la misma manera, haciendo los mismos cambios de variable. Entonces yo te voy a anotar acá cuánto resulta ser esto. Esto resulta ser, bueno, es n por n menos 1 por p al cuadrado, más esto que es n por p. Bueno, y para obtener entonces la varianza de x, usamos la misma formulita de siempre, menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces aquí tú reemplazas la esperanza de x cuadrado es esto, n por n menos 1 por p cuadrado, más n por p menos la esperanza de x, que es np al cuadrado, es decir, n cuadrado por p al cuadrado. Simplificamos y esto resulta ser p por 1 menos p por n, es decir, n por p por 1 menos p. Es decir, si tú quieres saber cómo es la variabilidad de la cantidad de éxitos que hay, la esperanza es esto y la varianza es esto. Por tanto, tú podrías calcular, por ejemplo, la esperanza más una desviación estándar. ¿Cuál es ese rango en el cual se encuentra la cantidad de éxitos? Que es la variable aleatoria. Entonces ya sabemos, 2, la esperanza, 3, la varianza, y lo que nos interesa saber, finalmente, 4, es cómo se construye la función de distribución. ¿Por qué nos interesa la función de distribución? Porque la función de distribución, por ejemplo, te ayuda a calcular los percentiles. ¿Te recuerdas que el percentil de orden 50 es cuando la distribución es aquel valor, tal que la función acumulada es 0.5, que es la mediana? Entonces, esta función no es otra cosa que la suma desde k igual 0
hasta, en realidad sumas hasta la parte entera de x, porque aquí no hay decimales entre medio. La variable está definida para 2, para 3 o para 4. Y lo que vas a sumar esencialmente es la función de densidad. N sobre k por p a la k por 1 menos p a la n menos k. ¿Ok? Entonces, esta función lamentablemente no tiene una forma explícita. ¿Ya? O sea, no se puede calcular más que esto. Por lo tanto, si tú quieres calcular un percentil de una distribución binomial, vas a tener que hacerlo numéricamente. ¿Ya? Entonces puedes usar una tabla para calcular tablas de la distribución binomial, donde tú tienes el n y el p y calculas esta probabilidad, o una calculadora, como las calculadoras que son más sofisticadas, o un computador. Ahora, quiero hacer una observación para terminar. Existe una función que se llama la función indicatriz. ¿Ya? La función indicatriz, que esta función es una función que depende de x, pero el x es así, mira. Esto es 1 si es que el x está en ese conjunto A, y es 0 si es que el x no está en ese conjunto A. Por lo tanto, esta es una función que mata a todos los valores que no están en A. Entonces, otra forma de escribir la función de densidad de probabilidad de una variable en binomial, o de cualquier variable que tenga un cierto recorrido que no sean todos los reales, es de esta forma. Tú dices, mira, n sobre x por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Pero ¿dónde es válido esto? Esto es válido para x siempre que el x esté en 0, 1 o hasta n. Es decir, esta función vale 1 si es que estamos aquí, el x está en 0, 1 hasta n, o vale 0 en otro caso. Por lo tanto, esta función de cuantía solamente tiene valores no nulos para los valores 0, 1 hasta n, que son los valores que están en el recorrido de la variable. Entonces, esta indicatriz te asegura que tú tienes que especificar acá cuál es el recorrido de la variable, y para esos valores, la probabilidad es no nula. Y esto está entonces correctamente escrito, ¿ya? Si no, tú tienes que especificar efectivamente que el x es para 0, para 1, para n, y para esos valores entonces la densidad suma 1.